Vamos a continuar entonces reconociendo los diferentes tipos de funciones. A continuación vamos a explicar aspectos relacionados con las funciones cuadráticas y cómo podemos encontrar el dominio y rango de este tipo de funciones. Las principales características de las funciones cuadráticas son que para identificar una función cuadrática, el grado de nuestra expresión debe ser 2. También es importante reconocer que los números que acompañan a la variable x, a la variable independiente, pueden ser números reales que pertenecen al conjunto de los números reales y se pueden generalizar entonces con las letras A, B y C. Entonces, ahora un ejemplo de función cuadrática puede ser la siguiente. F de x igual a x a la 2 más 10x más 21. Ese es un ejemplo de función cuadrática. Y para asociarlo pues a la forma general, pues tenemos que la letra A, que puede tomar cualquier valor real, en este caso pues va a tomar el valor de 1, ¿sí? Para B tenemos que tiene un valor de 10 y la letra C, el término independiente, tiene el valor de 21. Previamente habíamos entonces establecido un ejemplo para una función lineal, f de x igual a 2x más 3. Ahora entonces vamos a digitar la función que está en nuestra pantalla anterior. Entonces vamos a escribir g de x va a ser igual a x al cuadrado. Vamos a utilizar entonces nuestro tablero de GeoGebra para obtener nuestra función x al cuadrado más 10x más 21. Vamos a ver entonces qué figura, qué forma se nos proyecta. Vamos a organizar nuestra pantalla y efectivamente pues se nos presenta lo que se conoce como una parábola, ¿sí? Una parábola que abre hacia arriba, ¿sí? Esta representación gráfica tiene varias características. Entonces, dos importantes características que debemos mencionar. La primera de ellas es el vértice, ¿sí? Es decir, aquella coordenada en donde la gráfica va a empezar a abrirse hacia la parte de arriba. Entonces vamos a señalarla con un punto. Listo. Entonces nuestro punto se ubicará en ese lugar, en la coordenada menos 5, menos 4. ¿Sí? Ese va a ser el punto o la coordenada donde se va a empezar a abrir nuestra parábola. Algo que también es muy importante mencionar son los puntos de corte con el eje X, es decir, el punto menos 7 y el punto menos 3, pero de esos pues ya estaremos hablando en su momento. Ahora vamos entonces, de acuerdo a esta representación de nuestra parábola, de nuestra función cuadrática, vamos a establecer cómo podemos hallar el dominio y el rango de este tipo de función. Vamos a regresar a la pantalla anterior para entonces empezar con nuestros cálculos. Aquí hemos evaluado la función x a la 2, 10x más 21, empleando diferentes números reales. En este caso, el número 3 a la 2, ¿sí? Es decir, el número 3 lo reemplazamos en el lugar de la x y a continuación pues resolvemos las respectivas operaciones. Entonces 3 a la 2 es 9, 10 por 3, 30, más 21. Al final pues efectuamos esta suma, la cual nos dio 60,
y vamos entonces verificando cada resultado en la respectiva gráfica. Entonces, cuando le damos a la x un valor de 3, f de x debe resultarnos entonces en un valor de 60. Entonces, para esto pues vamos a mover nuestra gráfica, vamos a moverla de este modo para poder encontrar dónde se presenta la coincidencia del número 3 que estoy señalando con el número 60 en el eje vertical, en el eje f de x. Entonces vamos a subir un poco más, ¿sí? Entonces vamos a ver dónde se presenta la coincidencia del número 3 con el eje vertical f de x. Entonces justo en este lugar vamos a señalarlo entonces con un punto, y entonces ahí estará la coincidencia sobre esa gráfica. Listo, la relación entre la variable independiente y la cantidad dependiente. Vamos a ver entonces el otro número que hemos usado para evaluar la función, que es el 0. Entonces cuando la x vale 0, entonces 0 a la 2, 0, 10 por 0, 0 y más 21. Hacemos esta operación y me queda 21. Entonces vamos nuevamente a ir a GeoGebra, vamos a mirar entonces donde se presenta la coincidencia de x con f de x. Entonces, si nuestra variable independiente le damos el valor de 0, f de x va a tomar el valor de 21. Entonces vamos a señalarlo también con un punto para que nos vaya quedando entonces claro. Y finalmente miremos qué sucede. Cuando x vale menos 8, entonces f de x vale 5. Entonces revisemos las diferentes operaciones que hemos hecho. Menos 8 al cuadrado, 64. Recordemos que cuando elevamos una base negativa o un número negativo a una potencia o un exponente par, este me resultará en un resultado positivo, ¿sí? Por esa razón, menos 8 al cuadrado es 64. Ahora, más por menos es menos, ¿sí? 10 por 8 es 80 y el número 21. Hacemos esta operación, entonces 21 más 64 serían 85, y 85 menos 80 es 5. Entonces, es decir, cuando el valor de x vale menos 8, f de x tiene un valor de 5. Vamos a mirar esa coincidencia, vamos a mover nuestra gráfica hacia el respectivo punto. Entonces vamos a revisar. Entonces si la x tiene un valor de menos 8, f de x va a tener un valor de 5. Entonces vamos a señalar este punto y entonces podemos indicar lo siguiente con respecto al dominio y rango de una función cuadrática. Entonces, en cuanto al dominio, cualquier número que pertenezca al conjunto de los números reales se establecerá entonces o se usará para evaluar la función, ¿sí? Por tanto, el dominio de una función cuadrática siempre van a ser los números reales. Vamos a ver qué sucede con el rango. Entonces vamos a regresar a GeoGebra y podemos indicar lo siguiente. Si comparamos nuestra función cuadrática con la función lineal en el siguiente orden, es decir, nuestra función cuadrática tiene esta forma, ¿sí? Lo que se conoce como una parábola. Ahora nuestra función lineal evidentemente es una línea, ¿sí? Es decir, para nuestra línea, para nuestra función lineal, es posible tener valores para el dominio, ¿sí? De todos los números reales, al igual que para el rango. Sucede lo contrario, o sucede algo distinto más bien con la función cuadrática. Entonces, para hallar el rango de la función cuadrática es necesario contar con el vértice. Vamos a regresar
a nuestra pantalla para indicarles cómo se halla el vértice. Nuestro vértice de esta función cuadrática, es decir, el punto menos 5, menos 4, lo vamos a hallar a través de la siguiente fórmula. Nuestro vértice entonces lo hallamos a través de esta fórmula, menos b sobre 2a. Al efectuar esta fórmula, dicho resultado lo debemos evaluar en nuestra función, ¿sí? Entonces nuestra función es x al cuadrado más 10x más 21. Y entonces ya sabemos que el valor de a en nuestra función es 1, el valor de b es 10 y el valor de c es 21. Entonces vamos a reemplazar estos números en sus respectivos lugares. Entonces tenemos menos 10 sobre 2a. En este caso a es el número 1 y efectuamos las respectivas operaciones. Entonces menos 10 y 2 por 1 que es 2. Entonces menos 10 dividido 2 es menos 5. Tenemos entonces que nuestra, o más bien, nuestro primer valor de el vértice, es decir, de x, va a ser menos 5, ¿sí? Que el cual lo podemos ubicar acá en nuestra función de GeoGebra, ¿sí? Es decir, menos 5. Aquí está. Entonces vamos a ver, de acuerdo a la evaluación de la función que la vamos a hacer en un momento, entonces vamos a mirar si efectivamente nos va a resultar el número menos 4. Vamos entonces a considerar el valor de menos 5 como el primer punto de nuestro vértice. Entonces si reemplazamos menos 5 en la función, es decir, me quedará menos 5 al cuadrado más 10 por menos 5 más 21. Y al resolver, menos 5 al cuadrado es 25. Recordemos que hace un momento dijimos que una base negativa elevada a la 2 o a un exponente par me da respuesta positiva. Ahora más por menos es menos, ¿sí? 10 por 5 50 y el número 21 positivo. Resolvemos entonces la operación. 25 menos 50 es menos 25. Y menos 25 más 21 me dará entonces menos 4. Entonces de esa forma comprobamos, ¿sí? Nuestro vértice. Es decir, explicamos este método para hallar el vértice de nuestra función cuadrática. Es decir, ese punto de partida en donde nuestra función x al cuadrado más 10x más 21 pues empieza a abrir hacia la parte de arriba. Ahora, en el siguiente video entonces vamos a mirar un ejemplo en donde es posible dibujar o proyectar una función que se proyecte hacia abajo. Entonces vamos a mirar esas características, esas condiciones y también indicaremos cómo podemos establecer el dominio y rango de este tipo de funciones. Entonces eso es todo en cuanto a este video. Muchas gracias.